¿Cuál es nuestra conexión entre un cristiano e Israel? Un gentil cristiano en la ciudad griega de Corinto hace 1900 años habría respondido: yo soy una parte de los ancianos de Israel. Yo adoro con el pueblo de Adonai. El Mesías es mi Mesías. El Adonai de Israel es mi Adonai. En aquellos días, ser cristiano era tener una afinidad con Israel. Hoy, el cristiano acepta el Dios de Israel y proclama al Mesías como el Salvador del mundo, pero no necesariamente entienden o fomentan su conexión con la tierra, la gente, el convenio y las escrituras de Israel. En el programa de Identidad de nuestras raíces hebreas, los pastores Alfaro intentan educar a los creyentes en su relación de identidad con la tierra prometida, el pueblo histórico de Adonai y las escrituras desde su originalidad y contexto. Conocer el fundamento del cristianismo desde la perspectiva hebrea y así profundizar la fe del creyente, aclarar el significado de la Biblia y revelar el propósito de Adonai para todo su pueblo. Uno de los propósitos fundamentales del estudio de identidad de nuestras raíces hebreas es poder conocer, estudiar y analizar los términos bíblicos escritos en su pensamiento original. Durante nuestro viaje a través de este estudio, aprenderemos el lenguaje de nuestro Maestro, de nuestra identidad como pueblo de Dios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Israel Casa Integral, y activa la campanita o contáctanos en nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Un shalom para tu vida. Soy la pastora Pili Alfaro. Te saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro maravilloso estudio bíblico Maná. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Tú estás empezando un estudio bíblico del módulo 0 y en el módulo 0 estamos introduciéndonos en el tema de Torah básico. Uno de los temas que la gente nos pregunta mucho con respecto a la Torah, dicen: ¿tengo que hablar hebreo? Yo no hablo hebreo, ¿por qué tengo que repetir palabras en hebreo? Pero el llamado de la Torah no es a que tú estudies el hebreo, o que estudies en hebreo, o que hables hebreo. El llamado de la Torah es a restaurar el lenguaje de la lengua. Ahora vamos a hablar de todo el término lengua hebrea para entender en qué mover estamos en este momento en nuestra vida espiritual y hacia dónde está toda la restauración. Así que papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque vamos a hablar acerca de la lengua, de la Lashon HaKodesh, que es la lengua de santidad. Amén. Bueno, entonces la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cómo entender los conceptos y pensamientos hebraicos en las escrituras sagradas? Esa pregunta tiene que quedar bien clara hoy para la terminología que vamos a utilizar en la Lashon HaKodesh, la lengua sagrada. Número 1. Tenemos que entender el idioma del Eterno. Tenemos que entender el hebraísmo que tiene el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, y tenemos que entender el pensamiento hebreo. Sin estas tres características es muy difícil que nosotros podamos entender lo que Adonai quiere transmitir a nuestras vidas. Porque una cosa es muy diferente, una traducción en un idioma,
a entender el original en el que fueron escritas las palabras de nuestro Adonai. Entonces, entremos en el tema. Quiero invitarlos a enseñarles la primera oración que hacemos antes de leer las escrituras. La oración dice así en hebreo, la vamos a traducir en español, pero nos vamos a ir familiarizando con esta oración. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiesanu bemizvotav, betzivanu al brivei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado con el respecto al estudio de las palabras de la Torah. Es hermoso cuando empezamos este estudio y empezamos esta lectura tan maravillosa que es el estudio de Torah. Bien, número 1, entendamos que el hebreo es el idioma del Eterno. Solo tenemos que entender desde la clase 0 para poder sintonizarnos, porque cuando nosotros entendemos esto nos va a abrir el panorama espiritual. A ver, pastora, respáldame que el hebreo es el idioma del Eterno. Vamos a ir al libro de Bereshit, Génesis capítulo 11, del 1 al 5, y vamos a leer el verso 7 y vamos a leer el verso 9 para entrar en contexto. Dice la palabra de Adonai: toda la tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras. Y Adonai descendió sobre la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Y Adonai dijo: mira, la gente se ha unido, ellos tienen una misma lengua y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo nada, lo que se han empeñado de hacer será imposible para ellos. Ahora pues, descendamos y confundamos su lenguaje para que no puedan entenderse el habla del uno al otro. Qué tremendo lo que Adonai nos habla. Por esta razón es llamada Babel, porque allí Adonai confundió los labios de toda la tierra y de allí Adonai los esparció por toda la tierra. Interesante, ¿verdad? Entonces vemos que Adonai tenía un solo lenguaje sobre toda la tierra. Baruch Hashem. El idioma hebreo es extremadamente potente, amado. ¿Sabes que la Torah dice que hasta el incidente de la Torah en la Torre de Babel, toda la humanidad hablaba el mismo idioma hebreo bíblico? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto sencillamente, porque puedo darles varias enseñanzas del palhebreo, del hebreo semítico, sí, pero vamos a hablar sencillo para poder entender el tema sencillo. A veces lo volvemos tan complicado, necesitamos sencillez para poder entender el mensaje de las escrituras. Bueno, entonces de hecho que el poder de la lengua sagrada fue lo que impulsó el éxito de iniciar la construcción de torres, porque todos hablan el mismo lenguaje. Era el lenguaje instituido por Adonai desde el huerto del Edén. ¿Cómo habló? Y dijo Adonai. Ahí no dice y escribió, y dijo Adonai. El lenguaje de Adonai era el lenguaje que fue creado desde Bereshit. Bereshit es sumamente importante, uno para entender que el idioma Kadosh no nació en la tierra, viene del cielo. Entonces, para disuadirlos, Adonai Sabaoth confundió los idiomas y nacieron los muchos diversos idiomas en la tierra. Cuando nosotros leemos el libro de Bereshit, Elohim empieza a revelarnos a nosotros el concepto del lenguaje Kadosh.
Elohim en el capítulo de Bereshit 12, 16. Vemos que en el sexto centenario del año quinto de Abraham, él se quedó de noche a comienzos del séptimo mes a observar los astros de la tarde a la mañana y al ver cuál sería el curso del año con respecto a lluvias. Estaba él solo sentado observando, dice la palabra, ¿verdad? Y en el verso 17, cuando sintió en su corazón una voz que le dijo: todas las constelaciones de los astros del sol y la luna están en manos de Adonai, porque es lo que Adonai quiere que estudie. Ahora, si quiere, él hará llover y la tarde, y si lo desea, no dejará caer nada. Todo está en su mano. Cuando leemos el verso 22, dice: y al terminar de hablar y de orar, Adonai le envió su palabra por medio de mí. Ven tú, vete de tu tierra y de tu linaje y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti un pueblo grande y numeroso. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendito en la tierra, y por ti serán benditas todos los pueblos de la tierra. Lee conmigo el 25. Y me dijo Adonai Elohim: abre la boca y los oídos, que entienda y hable de la lengua clara. Hable la lengua clara. Tengo que hacer énfasis aquí. Pues había cesado de ser la lengua de los hombres desde el día de la confusión en el huerto del Edén. Le abrí la boca, los oídos, los labios, y comencé a hablar con él en hebreo, la lengua de la creación. Estoy leyendo en el libro de los Jubileos, en la parte del verso 26. Tomó Abraham los libros de sus padres, que estaban escritos en hebreo, y los recopiló y comenzó a aprenderlos. Desde entonces Adonai le explicaba todo lo que era inaccesible, y lo aprendido en los 6 meses invernales. ¿Dónde está esto, Pastora Pili? En el libro de los Jubileos, donde está explicando cómo fue que a Abraham se le enseñó el idioma Kadosh, porque Adonai hablaba el lenguaje Kadosh. Abraham tuvo que aprender del lenguaje Kadosh. Cuando nosotros vemos el rol del hebreo en la vida hebrea, es que empezamos a atar cabos. Nosotros en el occidente no pudimos atar esos cabos, porque a nosotros se nos enseñó nuestro idioma original, en el español. Mucha gente aprendió un poquito de griego, pero a nosotros no nos enseñaron el lenguaje original para atar cabos. Pero cuando empezamos a hablar y a entender el rol hebreo en la vida hebrea, y empezamos a entender el contexto histórico, el contexto geográfico hebreo, el contexto cultural hebreo, cuando el panorama se empieza a abrir y empezamos a entender. El libro de Mateo es un libro escrito para hebreos, para judíos hebreos. ¿Por qué? Porque el lenguaje utilizado en el libro de Mateo es un lenguaje de hebreos. Y cuando tú empiezas a entender el tema basado en el lenguaje de la Lashon Kadosh, entonces capturas más la esencia de la Torah. Vemos entonces que escasamente hace, digamos, una década o dos, había gente que sostenía que el hebreo no era la lengua viva, estaba muerta. ¿Sabías que hace 2 décadas atrás la gente decía: no, el hebreo murió? Pero ahora, en pleno momento espiritual, el hebreo es la lengua sagrada del pasado en el vernáculo diario de centenares de millares de judíos en el mundo entero. Es la lengua sagrada. Entonces, esta lengua, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Adonai permanece para siempre. Esa ha sido mi cita preferida en la defensa de la lengua Kadosh. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa
está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanaj, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Entonces vemos que allí el idioma vive en las bocas de los niños escolares, de los limpiabotas, de los conductores, de los que manejan los camiones, de los taxis, de los cantantes, de los abogados, de los doctores, de los oficiales, de los religiosos, de los interreligiosos y de los antirreligiosos. Ciertamente todos tienen la lengua original en el mundo entero. Nosotros vemos los gruesos trazos horizontales y los finos verticales del alefato hebreo que se exhiben por todo el país de Israel en pancartas, en letreros, en anuncios, en sellos, en el correo, en las monedas, en las carreteras, en los talleres, en las tiendas, en los hoteles. Miles de los libros, de las revistas, de los periódicos, todo tiene que ver en el hebreo. Los libros hebreos se publican en Israel a razón de más de 3 libros al día. Las ondas radiales de Israel vibran al ritmo de la lengua K2. Fuera de Israel, el más significativo centro cultural es el centro cultural hebreo, es América. Baruch Hashem. Entonces el idioma se lee y se entiende y se habla por partes de millares de judíos y de no judíos y de americanos de las 3 Américas. ¿Por qué dices eso, pastora? Te voy a explicar. Hay periódicos hebreos de carácter popular, así como escolástico, libros hebreos, de funciones, de científicos, de instrucciones en el idioma hebreo, a nivel elemental y a nivel colegial. Las escuelas y los campamentos y los clubes fomentan el aprendizaje del hebreo. Pero una pregunta que nos vamos a hacer es, ¿puede haber alguna duda en cuanto a la vitalidad del idioma hebreo, de la lengua K2? Fuentes de vitalidad del idioma hebreo están vivos hoy. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo pudo el idioma hebreo existir y funcionar como instrumento efectivo de autoexpresión, efectivo, ¿verdad? Creativo y de intercomunicación por casi 2000 años, sin un ingrediente tan esencial para la supervivencia como lo es el Estado o territorio? Tenemos que hacernos preguntas contundentes para que podamos ver la importancia que tiene la restauración del idioma K2 en nuestra vida. La tercera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo pudo el hebreo retener su vitalidad, su elasticidad durante un periodo de tan largo frente a condiciones tan adversas como ha tenido el idioma K2, que se ha escondido en el mundo entero, que no se ha querido restaurar y que hoy en día, a las buenas o a las malas, Adonai lo está restaurando completamente? Las respuestas a estas preguntas pueden descubrirse considerando tanto el carácter único del judaísmo y su relación con el idioma hebreo, y el hebreo, que no ha sido una lengua universal, descanonizada, digámoslo así, en medio de una religión. No. En sentido de que nosotros no podemos decir que el latín ha sido la lengua oficial del pueblo de Israel, siendo que el latín ha sido la lengua oficial
de la Católica Romana. Y la Católica Romana quiso tomar, como siempre lo hemos enseñado en nuestros programas y lo vas a ver a la luz de cada uno de los módulos, la Iglesia Católica Romana quiso usurpar todo lo que tenga que ver con la tierra de nuestro Mashiach, con lo que es Israel, con la palabra de Adonai. Entonces, ¿cómo secuestró el hebreo? A través de colocar la lengua oficial latín, la lengua de la Iglesia Católica Romana, como la lengua, la base, la fundamental, el original de la Biblia. Pero nunca el latín fue la base original de la palabra de Adonai. Fue una traducción al latín, una versión bíblica de la Torá traducida al latín, pero no como la lengua original. ¿Cuánto necesitamos aprender? Cultural, histórica, geográfica, lingüísticamente, lo que es la palabra de Adonai, conocerla y defenderla y llegar a la verdad, porque la verdad nos hace libres. Entonces, el hebreo ha sido el idioma sagrado del pueblo de Israel. El idioma de su religión es el hebreo. El idioma de su cultura es el hebreo. El idioma de su civilización es el hebreo. Por favor, gracias a Adonai, porque estamos en el tiempo de restauración. Entonces ha sido en suma, el idioma del pueblo de Israel que está íntimamente identificado con las experiencias, tanto nacionales como culturales, de nuestro pueblo de Israel a través de las generaciones. Entonces hemos aprendido muchísimo el idioma original con el cual se escribió Bereshit, Éxodo, Shemot, Vayikra, Levítico, Bamidbar, Números, y Devarim, Deuteronomio, fue en el idioma Kadosh, Torah. Por eso, cuando nosotros vamos y encontramos las palabras en el hebreo, cobran vida en nosotros, porque ahí es donde tenemos convenio, pacto, restauración, sanidad, liberación, parachá, enseñanza, vida, salvación, porque allí es donde toma la vida. Baruch Hashem. Entonces hay una relación entre el idioma, y hay una gran relación entre el idioma y la cultura. ¿Sabes que un análisis de la naturaleza del idioma y del judaísmo ayuda a clarificar este punto? A ver, clarifiquémoslo. El idioma no es meramente un medio de expresión y de comunicación, es un instrumento de la experiencia, del pensamiento y del sentimiento de una vida cultural. Cuando nosotros le damos al idioma una expresión que es el instrumento de la comunicación de un pensamiento, cambia el sentido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nosotros lo hablemos en español a que nosotros entendamos el instrumento que la Torah está utilizando para mostrarnos el pensamiento de la Torah. Cuando la palabra de Adonai nos dice que pensemos con la mente del Mashiach, pues es que nos está llevando al pensamiento de Israel. Por favor, ustedes van a conocer cómo fue que se usurpó el pensamiento de Yeshua, se usurpó la vida de Yeshua, se usurpó la cultura en Yeshua para crearnos esa cultura grecorromana en nuestro Mesías, ese pensamiento grecorromano en el Mesías. Y cuando empezamos a restaurar todas las cosas, que estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, empezamos a ver que el idioma también fue una usurpación, ¿verdad? Entonces entendemos que nuestras ideas y nuestras experiencias no son independientes de nuestro idioma original, son parte integral del mismo patrón, o sea, del mismo hilo, de la misma fibra y del mismo tejido. Entonces nosotros no podemos desconectarnos y decir, no, yo la verdad es que a mí no me interesa nada de eso en hebreo, o no me interesa el idioma Kadosh, o a mí no me interesa hablarlo en el hebreo. No, amados,
Tenemos que empezar a restaurar todo un conjunto integral de cosas para poder entender la mente de nuestro Mesías, la mente de nuestro Abba, porque tiene un mismo patrón, un mismo hilo que lo une y una misma fibra del mismo tejido. Tú no puedes decir, oh, yo me quedo con lo que aprendí, pero el tejido y la fibra ya no me sirven. No, porque pierde la esencia de esa enseñanza de Torah. Las palabras de la Torah y las expresiones idiomáticas, por favor grabe eso, son tan indispensables para nuestros pensamientos y para nuestras experiencias como lo son los colores, los tintes y la pintura. Tú no puedes decir, oh, yo me quedo solamente con la experiencia. No, pues tienes que quedarte con todo el complemento idiomático, con lo que quiere decir la Torah y con lo que a la traducción no nos puede decir lo mismo que en el idioma original. Baruch Hashem, porque estamos en restauración. Abre tu espíritu, abre tu corazón, porque Adonai nos quiere llevar a un concepto muy claro de la restauración del idioma Kadosh. Ahora, nuestra personalidad madura y se desarrolla a través del idioma y por nuestro uso del mismo. Un crecimiento lingüístico defectuoso se sabe que va de la mano con un desarrollo intelectual y emocional impedido. O sea, una persona que se bloquea y dice, a mí no me interesa hablar el lenguaje K2. Yo conocí a Jesús y con ese me quedo, pero yo estoy en raíces hebreas. No, porque tú tienes que empezar a crecer y a quitar lo defectuoso con el cual aprendiste varios conceptos lingüísticos. Si te abres en tu espíritu, la misma palabra de Adonai comienza a fluir en tu vida porque es el lenguaje de nuestro Padre. Y el lenguaje de nuestro Padre es su lenguaje K2. Adonai no habla lenguajes pervertidos ni fuera del contexto, ¿verdad? Adonai tiene un lenguaje K2 con el que se comunica con un pueblo. Lo que es cierto en el idioma, en la relación con el crecimiento individual, es igualmente cierto en el caso del crecimiento tanto cultural como del desarrollo de un pueblo. Un pueblo crece con un idioma y el Abba Kadosh tiene un idioma para su pueblo. No es lo mismo que el Papa Francisco o el Vaticano de una encíclica y diga lo que él quiera decir en su idioma y en su cultura y en su crecimiento, a lo que la Torah y el Abba Kadosh nos quiere decir en nuestro idioma para un pueblo y para un crecimiento de un desarrollo cultural. Vamos a decirles, lo voy a llevar a un ejemplo para que ustedes capturen hacia dónde nos vamos a ir. Por ejemplo, la palabra shalom usualmente es traducida en nuestro idioma normal, español, paz. Tiene en efecto poco en común con el equivalente del idioma K2. ¿Por qué, pastor? Luego, shalom y paz no son lo mismo. No son lo mismo. No son lo mismo. Shalom no tiene la connotación pasiva y hasta negativa de la palabra paz. No significa meramente la ausencia de contienda. Está preñada de significado y asociaciones tanto positivas, activas, enérgicas, ¿verdad? Denota totalidad, shalom. Shalom denota salud. Shalom denota armonía. Shalom denota éxito. Shalom denota riqueza de vivir en el entorno social íntegro. Esa es la palabra shalom. Cuando las personas se encuentran o se despiden y se desean mutuamente shalom, o preguntan cada uno por el shalom del otro, es muy diferente. Similarmente, las palabras hebreas, por ejemplo, ruach, que para nosotros es traducido espíritu, y nefesh, que para nosotros es alma, no tienen las mismas implicaciones. Una es de encarnación, como las que indican por los equivalentes españoles, ¿verdad?
Y no hay una dicotomía en la mente hebrea entre el cuerpo y el espíritu o el alma. Uno es la antítesis del otro. Entonces, cuando nosotros leemos en español ciertas palabras, no son lo mismo en el hebreo. Estas palabras hebreas tienen connotaciones porque el hebreo tiene dinamismo, las letras hebreas tienen vida y las letras hebreas tienen motores. Cada una tiene un motor de urgencia que está conectada a la palabra de Adonai. Todo ser vivo tiene un ruaj, ¿sí o no? Lo dice el libro de Eclesiastés 3:21. Lo mismo es cierto sobre el sinónimo de nefes, que generalmente se traduce como el alma, ¿verdad? Tanto nefes como ruaj a menudo significan fuerza, vigor, tanto en sentido material como en la parte espiritual. Hay de igual manera una gran distancia entre la palabra hebrea tzedakah, que es la raíz de tzedak, ser justo o recto, con las implicaciones de justicia social y la palabra española caridad. En el caso de la caridad, la persona lanza una limosna, ¿verdad? Pero en el caso de la tzedakah, no. En el caso de la palabra tzedakah en el hebreo es justicia y rectitud social. Pero en el caso de la limosna es caridad. Tú das como te parece, como de acuerdo a lo que tú crees, y no hay ni justicia ni hay rectitud. Te das cuenta que las palabras tienen un sentido tremendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las palabras en el sentido del hebreo, todo cambia. Hay un abismo semántico entre el hebreo de Rejamín o la Rejamut y el equivalente al español. Por ejemplo, la palabra piedad o misericordia. La palabra hebrea denota amor, sentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, Génesis 43:30. La maternidad, que se relaciona con el régimen y el vientre materno en la misma raíz. Ninguna de las palabras en el español significan igualmente. O sea, no cobran el mismo sentido y no tienen el mismo sentido porque el hebreo tiene el sentido que Adonai le ha puesto a cada palabra. ¿Hasta aquí estamos claros? Entonces, el término hebreo Torah abarca la totalidad de la labor creativa hebrea a través de los siglos, igual que la inadecuada es la traducción española que lo traduce como mandamiento. Para el hebreo es mitzvah, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esa sinjá de mitzvah, el gozo de realizar una mitzvot, constituyen el elemento integral en el patrón de la vida hebrea. Pero cuando nosotros decimos Torah en español, que lo han traducido como mandamientos, que no es lo mismo, cambia el sentido y la experiencia espiritual. Las experiencias espirituales en la Torah necesitan ser evaluadas desde el punto de vista de Torah. Es concebible que nosotros podamos entender entonces el meros mandamientos y estatutos y ordenanzas de Adonai sin haber estudiado o entender la palabra original. No vamos a poder entender los estatutos, decretos y ordenanzas, mucho menos el convenio, mucho menos la salvación, mucho menos en lo que el ángel le dijo a Miriam cuando vino el momento en donde el ángel trae la noticia de Yeshua. El ángel no le dijo a Miriam en latín, no le dijo Miriam, Jesus, vas a tener un hijo y se va a llamar Jesus. No, él no le dijo en latín. ¿Por qué? Porque primero que todo la Iglesia Católica no había sido fundada. Fueron 345 años después la fundación de la Iglesia Católica con Constantino. Entonces no había latín. Estamos claros, ¿verdad? Entonces, pastor, entonces lo habló en griego porque ese era el tiempo del griego. ¿Sabe decirte? No, el tiempo del Brit Hadasha, del Nuevo Testamento, en el libro de Lucas y en el libro de Mateo, todavía no existía. Eran los Tanakh, los 39 libros
de la Tanakh, lo que hemos llamado, el mal llamado Antiguo Testamento, lo que había, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hablaba? Pues hebreo, pues hebreo. ¿Y qué le dijo el ángel a Miriam? No se lo dijo en griego, se lo dijo en el original, en el que el pueblo de Israel vivía, en el hebreo. No le dijo se va a llamar Jesus, no le dijo en inglés porque no existía, no le dijo Jesús en latín, se lo dijo en el hebreo, Yeshua. ¿Ven que es interesante cuando nosotros entendemos el contexto espiritual? Las palabras en un idioma no pueden ser vertidas por sus equivalentes en otro idioma, sin que se pierda algo que es vital. O sea, si nosotros decimos Jesús, pues Jesús no tiene el significado de lo que significa Yeshua. Yeshua es el que tiene el significado. Jesús no tiene el mismo significado en el idioma hebreo. Entonces, cuando nosotros pretendemos engañarnos a nosotros mismos diciendo, pero yo hablo español, sí, pero tienes que hablar un español ya en un lenguaje, como lo decimos ahora, en una restauración del lenguaje, porque ya estamos en la restauración. Es un engaño presumir que uno puede entender plenamente la esencia de la Torá en cualquier otro idioma que no sea el hebreo. La esencia de la Torá se entiende en el idioma original. Uno no puede obtener el mensaje genuino de la palabra de Adonai en una traducción, por más efectiva que se realice, porque acuérdense, la traducción puede tener errores, sí, la traducción puede tener errores, pero algo que tenemos que corregir hoy en día cuando enseñamos todas estas áreas es que le decimos a la gente, no, es que esa Biblia tiene errores. Por favor, eso es un error decir eso. La palabra de Adonai no tiene error, es infalible, es absoluta. La traducción puede tener un error, pero la palabra de Adonai no tiene error. Y eso tiene que ser claro en nosotros, porque de lo contrario vamos a crear duda en la palabra de Adonai con los demás. Entonces, el mensaje genuino de la palabra en una traducción tiene que ser efectiva en el idioma en que fue escrito. Nuestros sabios compararon el día en que la palabra fue traducida al griego al día cuando se hizo el becerro de oro. ¿Por qué? Porque la Torá no se presta para una traducción adecuada. ¿Sabías eso, verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy claros para entender el lenguaje de Torá. Restaurar. Pastora, pero es que a mí no me entra el lenguaje de Torá. ¿Quién te dijo a ti que tú lo entras? Es Adonai el que lo entra a ti. Es Adonai el que empieza a restaurarte a ti. Es Adonai el que empieza a trabajar en ti el lenguaje K2, ¿verdad? A ver. Entonces, cuando entramos a esta terminología y empezamos a entender la significancia que tiene el conocimiento de la Torá y de permanecer en el sentido y de entender cuándo es que los libros fueron sellados para que los que no saben hebreo no lleguen al conocimiento de la verdad. Porque Adonai no quiere que el adversario llegue al conocimiento de la verdad. Él quiere que su pueblo llegue al conocimiento de la verdad. Los libros están sellados para aquellos que no lo quieren entender. Y los libros se han abierto para aquellos que desean entender los tiempos hebreos, los tiempos de la palabra. Entonces, vamos a entrar a la segunda parte. ¿Qué son hebraísmos en las escrituras, Pastora Pila? Muy interesante. Porque cuando entramos a entender hebraísmos, vamos a poder leer el libro de Mateo, wow, de una manera sobrenatural. Hebraísmos en las escrituras. Debemos de entender, amados, el trasfondo tanto cultural que nos ayudará en el análisis del estudio bíblico. Esa es la forma del hebraísmo. Porque, por ejemplo, hoy en día la gente dice, me quiero bautizar. Pero es que bautizar, hay que entenderlo desde la Torá en el original hebreo, que es bautizar, que es un mikve, ¿verdad?
¿Qué es hacer un nive en Torah? Entonces hay que entender el hebraísmo de la cultura hebrea para poder entender lo que son las expresiones que son encontradas en los evangelios, ¿verdad? En el hebreo, que no tiene un equivalente en el idioma griego. Para poder entender el pensamiento es necesario reordenar las palabras y entender el contexto hebreo para poder traducir. ¿Cómo sabemos que hay traducciones que no se pueden hacer literalmente entre idiomas? Hay que conocer la palabra en el contexto o en la tradición cuando el escritor la utilizó. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo para que me capturen lo que estoy hablando. Pablo utiliza la palabra circuncisión para referencia a los judíos y no al acto como tal. Eso es un hebraísmo. Si tú no lo entiendes, tú vas a creer que Pablo nunca estuvo de acuerdo con la Biblia. Y resulta que Pablo está utilizando un hebraísmo. Entonces, la escuela de Jerusalén se dedicaba a estudiar cada palabra que los evangelios sinópticos había incluido y que el documento de la fuente de estos fue escrito en hebreo, porque muchas de las oraciones no tienen sentido gramatical en el idioma griego, y sí un gran significado en el idioma original. Este tema se conoce como reconstrucción del texto original y es la metodología más profesional al determinar cuán original es el texto y cómo se ha corrompido. ¿Te das cuenta que es importante lo que estoy hablando? Sumamente importante. ¿Sabías que en el texto bíblico el 88% está escrito en hebreo y solo el 12% de toda la Biblia está escrita en griego? De estos hay 176 remes, o sea, 176 referencias al texto hebreo. Así que en total el texto hebreo sería el 90%. ¿Por qué? Porque el 88% está escrito en hebreo, el 12% en griego, y de ese 12% el 176 remes, o sea, 176 referencias, lo conducen al hebreo. Total, son el 90% de toda la palabra de Adonai escrita en hebreo. ¿No te parece que eso es importante en restaurar el lenguaje kavos en nuestra vida? Los hebraísmos son conceptos hebreos particulares de una cultura que no tiene una traducción literal, conceptual o alegórica o a otro idioma. Tú no puedes tomar un hebraísmo y quererlo ajustar al idioma, a la cultura de otro idioma. Jamás. Tenemos que tener en cuenta que el idioma se modifica con el tiempo y evoluciona y sufre cambios. Entonces las expresiones, las regiones no son las mismas en otras regiones dentro del mismo país. Por ejemplo, cuando a Kefas, o sea Pedro, lo reconocieron luego de entregar a Yeshua, pudo ser identificado por ser de Galilea, por su manera particular de pronunciar en hebreo, a diferencia de los judíos de Jerusalén. Vea conmigo Mateo 26:69. Pedro, o sea, Kefas, estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Yeshua el Galileo. Lea el verso 73. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Porque Pedro hablaba hebreo. Entonces, si tú me dices a mí, claro, los que estaban allí se detectaron el idioma que Pedro estaba hablando. Y yo, oh, tú eres hebreo, tú estás hablando como él. La manera de hablar, el idioma que había en ese momento. Necesitamos dedicar gran parte al Brit Hadash, al Nuevo Testamento, por ser el que mayores problemas de traducción de conceptos hebreos al griego contiene. El 90% de los problemas de la interpretación bíblica corresponde al desconocimiento del idioma original, la cultura y la traducción bíblica. Entonces es importante que la comunidad, llámela cristiana, llámela raíces hebreas, llámela mesianismo, yo la voy a llamar
la comunidad del pueblo de Israel se afine en los esfuerzos para concientizar a los líderes, a educarse y a reconstruir una mentalidad históricamente, cultural, geográfica, lingüísticamente, que repare los conceptos fundamentales de la fe hebrea y que ha sido y que reparen de una vez por todas, reparemos una comunidad académica en los diferentes centros de estudios religiosos, que empecemos a estudiar Torah con una responsabilidad seria, toraica, basada en la restauración del lenguaje K2. A ver, ¿cómo vamos a lograr eso? Vamos a empezar parachá por parachá, devocional por devocional. Tú te vas a hacer un llamado SOS en tu vida, a empezar a escuchar el tema del parachá, lo que significa el parachá, y estudiar el parachá con base sólida en restauración del lenguaje K2, paso a paso. Uno de los lemas que hemos adquirido en Israel Casa Integral: vísteme despacio, que voy deprisa. No necesitas correr, procesa el alimento, procesa. Así es como empezamos a entender lo que Adonai quiere hacer. Bendito sea el Eterno, porque así como dice Berechit en Génesis 6:8, pero Noa halló gracia ante los ojos del Eterno. ¿Sabes que en este verso se usa una expresión para humanizar al Creador? Ojos. Y esto es un hebraísmo. Gracia, que significa alcanzar la misericordia y el favor de Elohim. ¿Sabes que Berechit 4:1, Génesis 4:1, Adán conoció a su esposa Eva? Es un hebraísmo. La expresión conoció, que viene del hebreo yabá, en este caso significa realizar un acto sexual entre un hombre y una mujer. Mira la expresión de Lucas 1:34. Le preguntó Miriam al Malá: ¿cómo será esto? Es un hebraísmo, puesto que soy una doncella sin haber conocido hombre. O sea, ella hizo un hebraísmo, como lo estamos diciendo en el verso de Berechit 4:1, conoció, para hablar de yo no he tenido relaciones sexuales con un hombre. Para eso es un hebraísmo. Génesis 30:22. Entonces Elohim se acordó de Rachel y la oyó y abrió su seno. En este verso también se humaniza Elohim, y la expresión, cuando esto es un hebraísmo, se acordó, significa que se va a interceder a favor de alguien. Todo lo que nosotros vemos en hebraísmo y en las traducciones, es que nosotros necesitamos por eso empezar a entender el lenguaje K2 como pastoral. Tenemos que empezar a hablar, a restaurar el nombre de nuestro Mashiach. Lo primero que Adonai nos está llamando es a restaurar el nombre de nuestro Mashiach en nuestra vida espiritual. Que cuando llamemos el nombre de nuestro Mashiach, nuestra lengua vuelva a restaurarse, como lo dijo su palabra, que Él restauraría nuestro lenguaje, dice el libro de Joel, que nosotros volveríamos a tener un lenguaje K2 en nuestras bocas, Baruch Hashem, porque el lenguaje vuelva a nuestras vidas y podamos hablar ese lenguaje lindo, precioso, para que entendamos con sabiduría su lenguaje, su propósito. Bienvenidos a Israel Casa Integral. Bienvenidos a lo que va a ser tu vida de crecimiento con sabiduría, paso a paso, con una buena disposición de corazón, con papel, con lápiz, desarrollando cada uno de los módulos. Va a ser una victoria poderosa en tu vida. Que Adonai restaure tu boca y que coloque carbones encendidos en tu boca para hablar el lenguaje K2, que tanta palabra necesita en tu vida y que será de inmenso concepto espiritual para tu generación. Shalom, shalom, un saludo especial. Bendiciones.
Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.